Antecedentes históricos del juicio de amparo en México. Nociones generales. El contenido de este audio es con fines académicos, para dar conocimiento de los antecedentes más relevantes del juicio de amparo, que de acuerdo al autor Ignacio Burgoa Orihuela, lo define como: es un juicio o proceso que inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad, Lato sensu. que le causa agravio en su esfera jurídica y que considera contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad, en el caso correcto que lo origine. Causas. En México, durante la segunda mitad del siglo XIX, surgía la violencia en varias partes del país. El levantamiento de Sinaloa. La rebelión en Yucatán. La insurrección de Puebla. Y el motín de Perote. Entre otros brotes más de insubordinación. Además, empezó la revolución antijuarista, 1869-1870. conflicto armado rebelde en contra de la reelección de Benito Juárez. Aunado a lo anterior, recientemente había finalizado la segunda intervención francesa en México. 1862-1867. Inmerso el país en esta crisis coyuntural, se gesta el nacimiento del juicio de amparo y sus primeros efectos. Origen. El jurista político mexicano Manuel Crescencio Rejón lo incluye en 1841 en la Constitución de Yucatán en los artículos 53, 63 y 64. Su objetivo principal era conceder amparo en contra de la autoridad responsable de un acto reclamado. Primer principio. Este se basa en la fórmula de Otero, la cual nos dice: limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Rango constitucional. Los artículos que dan el fundamento constitucional a lo que hoy se conoce como juicio de amparo son el artículo 101 y 102 de la Constitución Mexicana de 1857, los cuales hablan: Artículo 101. los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que suscite, Fracción primera. por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales, Fracción segunda. por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, Fracción tercera. por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley, acto que la motivare. Con la promulgación de la Carta Magna de 1917, se realiza la modificación a los artículos, siendo el 103 y 107 quienes los sustituyeran, siendo este último el que incluía en 12 fracciones el procedimiento para llevar a cabo el juicio de amparo. Leyes que han regido el juicio de amparo. Las principales leyes que han regido a lo largo de la historia al juicio de amparo son: Ley Orgánica de los Tribunales de la Federación, promulgada en 1861. Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, promulgada en 1869. Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, publicada en 1882. Código de Procedimientos Federales, publicado en 1897. Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en 1919. Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 10 de enero de 1936. Y por último,
La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 2 de abril de 2013. Objetivo. La finalidad de cada una de estas leyes era salvaguardar las garantías individuales, pero con el reconocimiento de los derechos humanos en 2011, las leyes se modificaron. Por eso hoy se protegen, reconocen y hacen cumplir las garantías y derechos humanos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Juicio de amparo hoy en día. Los artículos que son actualmente los pilares del juicio de amparo son: Artículo 103 constitucional. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Fracción primera. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción segunda. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México y Fracción tercera. por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Artículo 107 constitucional. Este es el cimiento de la Ley de Amparo y está fundamentada por las siguientes bases: base de la instancia de parte agraviada, base de la existencia del agraviado, base de la prosecución judicial del amparo, base de la relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, base de la definitividad del acto reclamado, base del estricto derecho en las sentencias del amparo, base de la división de competencias, base de la sustentación del amparo, base de la suspensión del acto reclamado, base de la obligatoriedad de la jurisprudencia, base del sobreseimiento por caducidad, base de la intervención del Ministerio Público en los juicios de amparo, base de las sanciones a las autoridades responsables. Conclusiones. No olvidemos que el amparo se da de un gobernado en contra del gobernador, que éste protege y busca restituir nuestros derechos humanos y garantías violadas, que cada una de las causas que lo originaron hicieron lo que hoy se conoce como Juicio de Amparo. Referencias bibliográficas. Precedentes mexicanos del juicio de amparo consultado el 2 de septiembre de 2020 en www.juridicas.unam.mx. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Historia del Juicio de Amparo contra Leyes, El Amparo Vega, volumen 13, número 43, junio 2019. Diapositivas del catedrático Óscar Alberto Silva Gómez, antecedentes del juicio de amparo en México.